Listo, Bone. ¿Por qué me han enseñado así? Y ya. Hija. Bien, vamos a empezar a hacer preguntas, ¿listo? La primera pregunta que voy a hacer, la primera columna, ¿a qué se refiere? Hola. Buenas noches. Buenas noches. La primera columna se refiere a la composición de la solución, no así del total del producto, sino solo de la solución, del disolvente y el aceite. Ya. Pero, ¿expresado en qué está? Es una proporciones, no está expresado en ninguna unidad, es una proporción. Seguro, fíjense abajo, lo último. ¿Qué es eso? Lo de abajo. Es ¿Kilogramos de aceite por kilogramo de solución? Exactamente, es una fracción en peso. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la fracción en peso de la solución. ¿Ya? Ahora, la segunda columna, ¿a qué se refiere? A ver, les voy a ayudar. Acá. Esa segunda columna, ¿a qué se refiere? Fíjense en el flujo interior. Se refiere a la masa de solución que queda aquí sin extraer, tanto de aceite como de benceno. ¿Ya? ¿Respecto a qué? Respecto a los kilogramos de harina sin aceite, ¿está claro? Entonces, eso es lo que yo les decía anoche. Por favor, procuren entender qué son las dos columnas. Esta es la fracción en peso con respecto a uno de los componentes. En este caso es respecto al soluto. ¿Ya? Y esto de acá representa la masa de solución que contiene aceite y benceno respecto a los kilogramos de harina que viene a ser la que no tiene aceite, que entró sí con un contenido de aceite, pero agregándole el benceno empezamos a extraer el benceno, o por si empezamos a extraer con el benceno el aceite contenida en esa harina, ¿está claro? Hola. ¿Ya? Entonces, Sí. eso es lo que debe entenderse. Ya. Ahora, ya. Si esta es la fracción en peso del soluto, ¿cómo hallo la fracción en peso del solvente? ¿A qué es igual la sumatoria de las fracciones en peso? Es igual a 1. Si aquí hay 0 de soluto, es decir, de aceite, ¿cuánto es la fracción en peso del disolvente? 1. Si aquí es 0,1, ¿cuánto es la fracción en peso respecto al solvente, al benceno? Es 0,9. Acá 0,8 y así sucesivamente. ¿Está claro hasta ahí? Bueno.
Entonces, eso es lo primero que debemos entender, si no, se lo ve abstracto, ¿ya? Entonces, lo que acabo de explicarles, fíjense, ¿ya? Entonces, si este es 0, este es 1. La cuestión es que la suma de ambos deben dar las fracciones en peso igual a 1, debe sumar igual a 1, ¿ya? ¿Y para qué me sirven estas dos columnas? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es lo que puedo hacer con esas dos columnas? Obtener una línea de equilibrio de esa solución, ¿ya? Entonces, fíjense, esta es la... Bueno, aquí hago la explicación esa que les explicaba ayer, de que si aquí tenemos harina con aceite y agregamos benceno, lo que extraemos de acá, ya como solución líquida, viene a ser el aceite más el benceno. Pero la base que queda sin extraer va a contener aceite de benceno y la harina sin aceite, que es el flujo inferior. ¿Hasta ahí está claro, jóvenes? Sí, ¿no es cierto? La pregunta es para Matías. Esa solución retenida, ¿qué tiene Matías? ¿Qué tiene la solución retenida, Matías? Tendría harina de aceite y un porcentaje de aceite que no se pudo extraer. Quema. ¿Benceno también? Lógico. O sea, esa solución usted agregó a esta masa benceno y como lo que usted quiere extraer es el aceite, entonces lo que extraen como solución líquida es benceno más aceite, es una solución. Pero parte de esta solución que no se extrajo es este color cafecito que está arriba, ¿está claro? Y su composición, ya en fracción en peso, es la misma que esta de acá. ¿Está claro hasta ahí? ¿Se entendió? Sí. Bien, entonces fíjense, yo les decía, ¿para qué sirven esas dos columnas? Les decía, Y sub A y Y sub S. Haciendo la gráfica de fracción en peso, ¿ya? De ambas, ¿ya? Fracción en peso de aceite y de benceno. Si es 0, tenemos 1 de benceno. Si es 0,1, tenemos 0,9 de fracción en peso en esa solución de benceno. Entonces nos va a dar una gráfica que viene a ser una línea recta. ¿Listo? Bien. ¿Qué significa esta línea? Hola. Significa que es una línea de equilibrio, ¿ya? Y si yo trazo un punto de 0 a cada uno de estos puntos que hemos graficado, se convierten en líneas de reparto, que lo vamos a ver después. Volviendo al problema hace rato, bueno, ya vimos de que la solución extraída es esta de acá, que está con verde, pero algo de benceno y aceite queda remanente con la harina sin aceite. ¿Listo? Entonces, fíjense de que estamos analizando el caso de una solución en equilibrio que tiene 0,1 de aceite, 0,9 de benceno, y la suma de ambos nos da un kilogramo de solución. Lógicamente que esta misma composición lo tiene esta solución que tiene acá, pero expresada en fracción en peso considerando la masa que viene a ser de harina sin aceite, es lógico que esta composición va a diferir de esta, pero en sí, este cafecito de acá tiene la misma composición que la solución extraída, ¿ya? Entonces, fíjense, lo que a nosotros nos permite determinar qué cantidad de solución retenida quedó cuando tenemos esta extracción de 0,1 y de 0,9 en benceno,
nos permite determinar que en forma experimental, en este cuadro, vuelvo al inicio, ya acá, para 0,1 y 0,9, se determinó en forma experimental que hay 0,505 kilogramos de solución retenida por cada kilogramo de harina sin aceite. Para eso nos sirve esta columna. Si ustedes no comprenden esta columna, si yo, por ejemplo, tuviera una solución extraída en la cual es más rica en aceite en vez de 0,1, por ejemplo, tuviera 0,4, ¿ya? Si tuviera 0,4, entonces esa solución en fracción en peso va a tener 0,6 de benceno. Y la solución que va a quedar en la masa de harina que no tiene aceite, va a quedar esta masa de 0,55 kilogramos de solución retenida. ¿Ya? Para eso nos sirve esta columna. Yo puedo darle el examen y les digo, se tiene una masa de harina que tiene tantos kilogramos de aceite y tanto de harina sin aceite. Si asumimos que genera este valor 0,3 y 0,7, en forma experimental se determinó que para esta composición se tiene una solución retenida por cada kilogramo de harina sin aceite de 0,53. Y si ustedes no entienden eso, van a estar perdidos para hacer el cálculo, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo de que ustedes entiendan. Y esto se hace más complejo todavía, ¿ya? Cuando se le da valores referente a una masa que tiene aceite, que tiene benceno, y el benceno, ya que se utiliza, no es puro, que también tiene algo de aceite, ahí se complica más todavía, como era el problema que iniciamos anoche. Bien, entonces, fíjense de que de ahí, para esa composición de 0,1 y 0,9 de benceno, queda en cada kilo de harina sin aceite, queda esta solución retenida que viene a ser de la segunda columna del cuadro inicial. Si ustedes suman, da de que lo que tiene esa masa agotada viene a ser la suma de ambos, ¿ya? Y si ustedes se fijan acá, ¿ya? Podemos determinar, ¿ya? En base al uso de lo que obtuvimos inicialmente en equilibrio, de que por 0,1 kilogramo de aceite había 1 kilogramo de solución y 0,9 de benceno. Pero en la solución extraída, que está en la segunda columna, corresponde de que hay 0,505 kilogramos de solución que quedó retenida en el flujo inferior por cada kilogramo de harina sin aceite. Entonces con esto se anula y nos permite determinar en este flujo, ya que quedó acá de solución retenida, cuánto hay de aceite y cuánto hay de benceno. ¿Listo? Aquí yo debería haber puesto benceno, pero no me equivoqué. Bien, entonces, una vez determinada esta composición de acá, ya fíjense lo que les decía hace rato, ahora las raciones en peso total de esta masa varía, porque ya calculamos estos valores y si dividimos cada uno de ellos entre la masa total, las raciones en peso resultantes son estas. ¿Ya? Entonces, haciendo uso de que de este cálculo, de que 0,1 kilogramo de aceite hay 0,9 kilogramos de benceno, ¿ya? Y aquí habíamos determinado de que esta masa de solución retenida ya tiene 0,3020 kilogramos de benceno, que es este de acá. Al multiplicar obtenemos los kilogramos de aceite que quedaron remanentes en la masa que fue sometida al proceso de extracción con benceno. ¿Ya? Entonces la otra diferencia es lo que va a ser parte de la solución extraída.
Bueno, entonces esto de acá es lo que anoche les explicaba, ya, de que aquí nosotros podemos ir completando los cuadros en el sentido de que si esta es las composiciones en flujo inferior, es decir, en la masa agotada, viene a ser respecto a 1 kilogramo de harina sin aceite y la solución retenida es esta. Entonces, a medida de que la composición de aceite en la composición inferior se incrementa, vemos de que también se incrementa la solución retenida en la masa agotada. Entonces, si sumamos 1 más este valor de acá, o lo multiplico por 1, ¿ya? Nos va dando el flujo, ¿ya? Entonces, nos va dando el flujo, que viene a ser 1 más cada uno de los valores de esta columna, ¿ya? Y posteriormente, tal como hemos hecho en el cálculo anterior, ¿ya? Tenemos de que aquí hay 0,505 de solución retenida, ¿ya? Por esta masa de aceite o flujo que quedó de la solución retenida, ¿ya? De tal manera que al multiplicar por 0,9 nos permite obtener la fracción en peso en la solución retenida en el flujo inferior. Bueno, y eso es lo que obtenemos acá, ¿no? O sea, tenemos que multiplicar este valor por este y dividirlo entre 1,505, aquí debería ser por no más, me genera este valor. Y así sucesivamente, este por este dividido entre este valor. ¿Ya? Obtenemos esta columna. Bien, y lo mismo hacemos para determinar la fracción de aceite que quedó retenida en la harina, por cada kilogramo de harina. Bueno, entonces acá viene a ser la multiplicación de 0,1, ¿ya? Por 0,320 dividido 0,9, ¿ya? Que es lo que había explicado anteriormente. Y llenamos esta columna, ¿ya? Entonces, estas son las fracciones que van a tener las masas que resultan en el proceso de extracción por cada kilogramo de harina de aceite, en las cuales se hicieron las pruebas experimentales en que las fracciones en peso con respecto al contenido de aceite fueron cambiando. ¿Listo? Bien. De esta forma podemos determinar también, si ustedes se fijan, ¿ya? Kilogramos de solución por kilogramo de solución retenida, que habíamos dicho que tiene la misma composición, se anula, y multiplicado por 1, que nos va a dar los kilogramos de benceno. Y de forma similar obtenemos los otros valores correspondientes a benceno. ¿Ya? Sería 0,5 por 0,571 por 1. Y obtenemos esta columna. Bien, con respecto a la masa de kilogramos de aceite, ¿ya? Para obtener ese valor se multiplica el flujo por la fracción en peso que tiene el flujo inferior con respecto a aceite y nos genera los valores correspondientes a esta columna. ¿Listo? Bien. Bueno, aquí lo que les mostraba viene a ser la composición de la solución extraída, que es el flujo superior que mostré en la gráfica inicial con respecto a composiciones diferentes en fracción en peso de aceite. Y de aquí, de este punto, a cada uno de estos puntos de acá, obtenemos las líneas de reparto. ¿Ya?
Bien, la fracción en peso en la solución, en el flujo inferior, lo que queda en la masa agotada es esta de acá. ¿Ya? Eso es lo que viene a ser las composiciones en equilibrio para los flujos inferiores resultantes de los datos experimentales, que es lo más complicado de poder entender. Voy a buscar el Excel para mostrarles los cálculos y facilite su comprensión. Un ratito, por favor. Expresión sólido líquido acá. Este de acá. Hace rato quise hacer esto. Bien, ahora sí. Ya voy. Disculpa, es que estaba comprando, ¿no? Bien, se observa el Excel, ¿o quieren que lo amplíe un poquito más? No, ingeniero. ¿Ya? Se ve. Entonces, fíjense de acá. Voy a probar la figura del Power para que se pueda entender. ¿Ya? Bueno. Estoy rodando la figura del Power para que pueda entenderse. ¿Ya? De tal manera de que los resultados de las dos columnas iniciales, que vienen a ser estas de acá, y los datos experimentales obtenidos, que es esta, ¿ya? Nos dice directamente de que esta solución extraída acá del seno aceite, si tenemos una fracción en peso de aceite 0, entonces la de benceno es 1, porque es una solución. Si es 0,1, la de benceno es 0,9. Si es 0,3, es 0,7. Esto significa que en función a la masa que tengamos acá, de estos datos experimentales, ¿ya? Se puede calcular, dependiendo qué masa de harina con aceite, de acuerdo a su composición, se puede extraer a través de esta curva de equilibrio, ¿ya? A través de esta curva de equilibrio. Y al mismo tiempo nos da los resultados que están referidos a esta masa de solución que está en color cafecito, que tiene la misma composición de esto, pero que no se pudo extraer, que quedó ahí con la harina sin aceite. Entonces, eso es lo que se debe tratar de comprender de lo que significa esta columna con esta otra. ¿Ya? Lógicamente, yo les decía de que completamos esta segunda columna, esta de acá, y con esta de acá podemos obtener la curva de equilibrio para la masa de la solución extraída. Entonces, esto, ¿qué es lo que nos da? Nos da una línea recta. ¿Listo? Es eso lo que obtuvimos. Y ya, esta de acá es la
curva de equilibrio para la solución extraída. Pero aquí se generan otros puntos. Y estos puntos que se generan por abajo ya significa la curva de equilibrio que existe de qué? Aquí estamos haciendo el análisis para la fracción en peso de aceite respecto a la fracción en peso de benceno. Entonces, para hallar esa curva que va a tener esa masa agotada, ¿ya? Empezamos con lo siguiente. Empezamos aquí ya a determinar los valores que tiene, por ejemplo, empezamos determinando la fracción en peso de benceno. ¿Cómo? A través de la multiplicación, bueno, aquí me falta multiplicar por 1 kilogramo de harina, ¿ya? ¿Qué viene a ser? En este caso, 0,5 dividido entre este valor, ¿ya? Aunque yo aquí sumé ya 1 más 0,5 que me va a generar este valor. ¿Ya? Podía haberlo hecho en vez de sumar directamente, fíjense. Wow. Directamente entre este flujo inferior. Ya 1.5. Me salió un maluco aquí. Un ratito, jóvenes, por favor. Aquí está mi error. Ya. Bueno. En realidad, aquí en la cara. Un ratito, por favor. Voy a volver al dibujo inicial. Listo. Ya. En este dibujo vamos a poder determinar ya si aquí estamos haciendo el análisis por cada kilogramo de harina sin aceite, ya este de acá. Fíjense que el flujo inferior es 1 kilogramo de harina de aceite más la masa de solución retenida que va cambiando de acuerdo a la composición que tiene esta solución. Entonces aquí esto está con café es 1 kilo. A medida que aumenta la composición y se va enriqueciendo en la extracción de aceite, entonces va variando esta composición de la solución retenida, que es este color cafecito que está arriba. Entonces, este flujo inferior sería, ya fíjense, 1, que es el kilogramo de harina sin aceite, más la solución retenida por cada kilogramo de harina. Y obtenemos las variaciones que va a experimentar ya el proceso cuando va variando la composición de la solución extraída. Ya, entonces esto es. ¿Listo? Ahora, para calcular las fracciones en peso, ya, aquí, por ejemplo, se divide lo que viene a ser la solución retenida, ya, se multiplica por los kilogramos de solvente y al mismo tiempo, ya, en realidad yo aquí me he complicado solo, ya, porque tranquilamente les decía, yo debería haber hecho la operación que les mostré allá. Esto debería haber sido entre este valor del flujo inferior, ya. Bueno, a ver, ahí 0,3020, miren, ya es más fácil así. ¿Listo?
O sea, en otras palabras, el cálculo para no complicarme mucho, lo que yo debería hacer es, ¿ya?, dividir esta solución retenida, ¿ya? Esta solución retenida, dividirlo entre esta masa total y multiplicarlo, ¿ya?, por los kilogramos de solvente. Vamos a ver a qué me estoy refiriendo acá en ese cálculo. Estoy haciendo el cálculo para esta parte de acá, ¿ya? En esta parte de acá tenemos de que la solución retenida cuando es 0,1, ¿ya?, para esta de acá, tenemos de que la cantidad de solvente que está en equilibrio de benceno, en este caso es 0,9. ¿Listo? ¿Y cuánto es la masa total? La masa total es la suma de la solución que quedó retenida más el kilogramo de harina sin aceite. Entonces es más fácil hacer ese cálculo en esta columna, ¿ya? Y obtenemos la fracción en peso de solvente de hexano que hay en esta masa color café en la parte superior. Si varía, si es 0,2 tenemos este valor, ¿ya? Pero ¿qué es lo que va pasando con respecto al aceite que no se extrajo? Va variando, ¿ya? Va variando, como ustedes se fijan. Se va incrementando mientras que la masa de benceno va disminuyendo. Para obtener esto es prácticamente el proceso similar, ¿ya? Similar, sino que en este caso lo hacemos para determinar cuánto de aceite quedó retenida en la parte inferior. Entonces, en la gráfica que estaba resolviendo hace rato, ya mientras vimos que esta es la composición, un ratito, me va a dar tiempo cabalito para que salgamos de esto, ya. Un ratito, por favor. Bien, esta es la composición de la solución retenida y ustedes dirán a cuál corresponde esta composición en esta figura. En esta figura corresponde la composición en equilibrio de esto, ¿verdad? ¿Ya? Y lógicamente que aquí esta masa de color café, que es la solución retenida, va a tener menos cantidad de aceite y de benceno en la masa agotada. ¿Y cuál es esa composición? Es la que obtuvimos acá. Ya, esta de acá. Entonces lo voy a negrear. Ya, y vamos a graficar. Y nos vamos a ir a descanso después de esto para que podamos continuar en el segundo tiempo. Ya, es grave. Esto es grave. Voy a explicar por qué. Me imagino que algunos si me estarán entendiendo. ¿Verdad? Es medio abstracto, ¿no? Ay, Dios. Tengo todavía un minutito. Ya lo había hecho y se me fue. Ya, entonces esta es la fracción en peso. Ya. Respecto a aceite que queda en la masa agotada. Esto. Ya, entonces esto es el resultado de la extracción en distintas composiciones que tiene la masa de alimentación, que es lo que se va a obtener como resultado de la extracción. Y esta línea de acá es la línea de equilibrio que va a quedar de solución retenida en la masa agotada. Espero que se me hubiera entendido con esto.
Bueno, volvemos en 15 minutos, jóvenes. ¿Ya? ¿Dónde? Ok. Listo, ingeniero. Muy bien, jóvenes.